Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso de Jesús. Les habla los pastores J. Mario y Rosita desde su casa, hoy día miércoles, para compartir con ustedes el devocional de la palabra de Dios en la mitad de la semana. Hay gente que en la semana no tiene mucho tiempo, pero puede llegar a esta hora a la casa y recibir una palabra que Dios ha preparado y que nosotros con todo amor y con todo el corazón compartimos, porque ese es nuestro llamado principal, el compartir la bendita palabra de Dios y hacer que esa palabra no falte en este tiempo fácil o difícil. En cualquier tiempo la palabra de Dios abunde. Quiero darle un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos y decirles que Dios es bueno y está con nosotros en este tiempo, que es un Dios muy bueno, muy fiel y verdadero. Y sé que en Europa y en América Latina, en toda América ha arreciado la pandemia y en Europa hay un segundo brote y seguimos orando por todas las naciones porque Europa está llena de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de personas mayores, de seres muy lindos. Y levantamos una oración por ellos y levantamos una oración por todos los gobiernos para que Dios les dé la sabiduría y les dé la certeza de lo que deben hacer, les dé la armonía entre no permitir que la economía se derrumbe y no permitir que la salud se derrumbe. Y ese juego entre la economía y la salud debe ser vital en este momento, porque también hay mucha gente que necesita vivir y pagar y tiene compromisos en todos los estamentos, en todas las áreas de la economía. Y oramos por todas esas personas que les ha tocado tan duro también. A todos nos ha tocado muy duro en este tiempo. Y oramos por ellos y oramos también para que la parte de la salud no se vaya a derrumbar, por las personas que trabajan en la salud, que son los que están pagando un precio altísimo a todo nivel. Levantamos una oración por ellos también y pedimos pues que Dios derrame mucha sabiduría y equilibrio en los gobiernos. En ese momento queremos compartir un devocional. Está en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30, y es una historia que todos conocemos, se llama la historia del joven rico. La Biblia está escrita en un lenguaje humano, y en el lenguaje humano se puede ver desde dos perspectivas en relación al tiempo. Una perspectiva sincrónica, que es en el momento en que se escribió, en el contexto que se escribió, es la palabra hablando en ese momento, en un contexto especial. Pero el lenguaje humano tiene una bendición también inmensa que tiene que ver un poquito con Dios, que es como heredado del cielo, que también es una perspectiva diacrónica, o sea, en el tiempo. La primera perspectiva es en un tiempo y la segunda perspectiva es en el tiempo, en los tiempos. Entonces la palabra de Dios también habla en los tiempos, y cada que una persona con un espíritu correcto, con el Espíritu Santo, penetra la palabra de Dios, le revela algo de esa palabra en el tiempo en que vive, sin adulterar la palabra, pero le habla en el momento y le habla en los tiempos, y esa es una característica del lenguaje humano, y la Biblia está escrita en un lenguaje humano. O sea, yo quiero hablar desde una perspectiva sincrónica, en el momento en que Jesús se presentó, o el joven rico se presentó a Jesús, pero también desde una perspectiva diacrónica, en el tiempo, en el momento en que esa palabra hoy nos habla y cómo nos habla. Yo quiero colocarle un título a este mensaje que he llamado incertidumbre, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y yo amo la incertidumbre. La incertidumbre edifica muchas cosas, nos prepara para grandes cosas. Uno vivir a toda la incertidumbre debe ser muy, muy fatigante y muy, muy lenta la vida, así, muy sin sentido. Este joven era un hombre que quería vivir siempre en una total certeza. Él no soportaba la incertidumbre. Él quería tener el control de su vida y todo lo que anhelaba era poder tener ese control. Era joven, era rico, tenía muchas posesiones, pero además también se había preocupado por su ser interior, por su vida moral, por su vida espiritual, y era un hombre
que se preocupaba porque también su ser interior estuviera bien. Cumplía los 10 mandamientos, algo genial porque tú cumples los 10 mandamientos, yo cumplo los 10 mandamientos. Uy, él lo hacía, o sea, era muy psicorrígido en el sentido espiritual. Mateo 19:20 dice que él cumplía todos los mandamientos y lo hacía con la psicorrigidez. No, todos debemos de cumplir los 10 mandamientos con gozo, pero él lo hacía como parte de su seguridad, no como parte de agradar a Dios, de servir al prójimo, de servir a la sociedad, sino para mi comodidad. Yo cumplo los 10 mandamientos porque me conviene cumplir los 10 mandamientos y me esfuerzo por cumplir los 10 mandamientos y por cumplir la ley, porque eso me da más seguridad a mí, eso me hace sentir mejor y me hace ver que también tengo el control en esa área de mi vida. O sea, era bien interesante el joven rico. Hay mucho parecido hoy al joven rico. Había cumplido todo esto desde su juventud. Toda esta vida pues la tenía bajo control y todo lo tenía claro. Juventud, riqueza, quizás belleza, además una vida espiritual bien controlada, bien armónica, como un relojito funcionaba su vida. Solo tenía una incertidumbre más o menos que no tenía, era incertidumbre porque no la tenía bajo su control. Y él también quería tener bajo su control y era la vida eterna. Y entonces él va a buscar a Jesús solamente con esa pregunta: Maestro, ¿qué haré yo para obtener la vida eterna? Ya lo obtengo todo en esta vida, pero tengo por ahí un problemita, tengo una piedrita en el zapato. ¿Qué pasa con la vida eterna? ¿Tengo control sobre la vida eterna? ¿Puedo también añadir la vida eterna a todas las comodidades de mi vida? ¿Sí? No tengo claro esto, explícamelo, Maestro, ¿qué haré yo? Yo también quiero tener certidumbre sobre la vida eterna. Interesante el personaje, interesante. La vida eterna, pues, la vida eterna le dice Jesús, de alguna manera lo dice la palabra de Dios, y por supuesto Jesús es la palabra encarnada. La vida eterna es gratuita, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 en adelante. La salvación es por gracia, o sea, también tienes la salvación, eres un hombre muy bueno, la salvación es gratuita, pídesela a Dios a tu manera y de pronto la vas a tener. O sea, lo tienes todo: religión, obras, juventud, riqueza, posesiones. Sal bien. No hay ninguna incertidumbre en tu vida. Estás viviendo muy chévere. Te felicito. Ya aseguraste también la vida eterna. Estás seguro aquí y estás seguro allí. ¿Qué más necesitas? Sin embargo, que tienes el control de todo, te veo muy triste. ¿Por qué estás tan triste? Cuando todo lo tienes, ¿por qué estás tan triste? Y la respuesta podría ser: es que uno es muy triste cuando tiene el control de todo. ¿Sí? Cuando domina todo. Uno es muy triste cuando todo es tan cierto. Imagínate hoy la ciencia que tenga todas las certezas. La ciencia en esta pandemia ha andado de incertidumbre en incertidumbre, y así es que va a descubrir la vacuna, y así es que vamos a salir adelante, rompiendo la incertidumbre. Pero la incertidumbre es la que nos motiva a seguir adelante, a seguir investigando. El conocimiento tiene incertidumbre, la ciencia tiene incertidumbre, no todo es seguro. Ese hombre tenía pues esa tristeza. La alegría de los niños es saber que dependen de papá y de mamá, que cuando ven a papá y a mamá descansan. Ellos descansan en papá y en mamá, descansan en su familia, se sienten protegidos. Todo en ellos es incierto, pero frente a su padre y a su madre tienen seguridad, tienen certeza. Pero si se ve el papá y la mamá, se tornan tristes y se confunden. En Jesús todo es incertidumbre. La única certeza en Jesús es Él, su presencia nomás. Él es el gran yo soy, pero lo demás es incierto. Pues bien, sigamos con el joven rico.
Tú vienes a mí con tus manos llenas de todo. No cabe más en tus manos. Tienes hasta la vida eterna agarrada en tus manos. Tienes tu alma llena de religión. Tienes tus manos llenas de cosas. Estar bien. Con lo que tienes puedes reinar perfectamente aquí en la tierra. Vete. Disfruta. Sí. Pero si quieres más, si quieres más de mí, de mi persona, de mi presencia, tienes que soltar lo que tienes. Porque es que lo mío y lo que tú tienes no cabe en tus manos. Algo se va a caer. O se cae lo tuyo o se cae lo mío. Pero esa certeza no es posible conmigo. Suelta lo que tienes y entra en el camino de la incertidumbre. Donde lo único cierto soy yo. Joven rico, ese camino lo siguió tu padre Abraham. Dejó tierra, familia, parentela, posesiones, riquezas, y se fue conmigo en base a una palabra. Lo mismo le pasó a tu padre Moisés. No tenía nada, me vio en una zarza que ardía, y con un palo en la mano le dije que fuera a liberar mi pueblo de uno de los imperios más poderosos de la tierra, quizás el más poderoso en el momento. Y no tenía nada, no tenía sino incertidumbre, pero me veía a mí, pero me escuchaba mi voz. Y así Daniel en Babilonia, y todos no me tenían sino a mí, y José no me tenían sino a mí solamente. Entonces, si quieres caminar conmigo, tienes que soltar todo eso. No es posible servir a dos señores. Sí. La incertidumbre es necesaria. Es muy buena. Es excitante y es fascinante. Es buena para el alma, para la piel, para el espíritu, para la salud física, mental y espiritual. La incertidumbre es excitante, desafiante y enfocante. Te concentra en el momento, te concentra en el día a día, casi que en la hora a hora. Y lo demás es incertidumbre, entonces lo entregas en las manos del que todo lo puede y que tiene plena certidumbre de todo, que es Jesús el Señor, el gran yo soy. Jesús le da una respuesta a ese joven para obligarlo a madurar, sí, para darle madurez en su vida. Ya era el bueno, qué chévere. Gente linda, gente valiosa, gente muy valiosa como tú, gente tan linda como tú, tan buena gente como tú. Son los responsables de alguna manera de la oscuridad que hay en la tierra. Son los responsables de la maldad que hay en la tierra. Son los responsables de que las tinieblas en esta tierra avanzan. ¿Sí? Son los responsables del sabor que ha perdido la tierra. Son los responsables de la oscuridad que hay en la tierra. Ustedes incursionan en la economía, pero para ustedes, ¿sí? Para su propio bienestar. Ustedes incursionan en la religión, pero para poder debutar ustedes, para poder mermar impuestos ustedes. Ustedes incursionan en lo social, pero para sentirse bien. Todo lo hacen para ustedes, ¿sí? Pero si quieres seguir a Jesús, si quieres la amistad con Jesús, deja los tesoros que hay aquí en la tierra, ¿sí? Y busca los tesoros que hay en la vida eterna. Tú tienes la vida eterna ganada por fe, por gracia divina. Pero hay unos tesoros y unas coronas en la vida eterna que son reservadas a aquellos que entregaron su vida por Jesús. De pronto te toque trapear en la vida eterna. ¿Sí? Un rico muy poderoso murió y por equivocación llegó al cielo. Y entró al cielo y ahí lo recibió San Pedro. Y le dijo antes de que
te entregue la mansión donde vas a pasar la eternidad, yo te invito a conocer la ciudad celestial. Es un tour gratuito que siempre hacemos. Y lo llevó por los jardines del Edén. Las orquídeas originales están allí, las rosas originales están allí, las flores originales, las plantas originales están allí, los animales originales están allí, porque todo lo que hay en esta tierra es sombra, tipo y figura de lo que hay en cosas celestiales. Entonces, un hombre fascinado, conocí un elefante genuino, conocí una orquídea genuina, un lirio genuino. Y después de que salió fascinado, lo llevaron a la ciudad celestial, a la zona urbana de la ciudad celestial, donde está el trono del Señor. Y no había palabras para describirlo. No había palabras para describirlo, y él decía, pues no llegué al mejor lugar de la tierra, qué lindo. Después le dice San Pedro, vamos a conocer las ciudades, el resto de la ciudad. Y salieron de la ciudad celestial y de pronto atravesaron y ya había una zona de residencial, de mansiones muy lindas, con jardines, con empleados. Y entonces le dijo, pues me gustaría una de estas. Y le dijo, no, la tuya es otra. Y siguieron a una zona ya de clase media y pues casas bonitas, pero ya no mansiones. Y pues, aunque sea aquí, y le dijo, no, la tuya todavía no es. Y siguieron y siguieron y siguieron hasta que llegaron a un lugar como de tugurios. Y había una chocita que tenía apenas el barro, construido en barro hasta la mitad. Le dijo, esta es tu mansión. Pero ¿cómo? Si yo en la tierra, si yo tenía, si yo tal cosa, yo aseguré todo en la tierra y venía y creí que había asegurado todo en el cielo. Yo que creí que con asegurar la vida eterna ya lo tenía todo completo. Y le dije, sí, pero el material que tú enviaste de la tierra aquí no alcanzó sino hasta ahí. No alcanzó sino hasta ahí. Es que el que rechaza a mi hijo, el que menosprecia a mi hijo, el que menosprecia al Hijo de Dios, mira que a ti te menosprecien un hijo. Mira que tú mandes un hijo a un lugar y lo cojan a piedra, lo saquen, lo maten. Eso tiene un costo, hay que pagar, hay una justicia que cumplir. Entonces, Jesús le está diciendo a este hombre, todo acá es incertidumbre, tú lo tienes todo, no puedes venir a Jesús con las manos tan llenas, las manos llenas de todo. Tienes que permitir que tus manos se vacíen. El costo es soltarlo todo y descansar en Él. Mis discípulos lo dejaron todo. Mis discípulos lo dejaron todo. Abraham lo soltó todo. ¿Sí? Ellos se enseñaron a vivir en la incertidumbre, porque ellos la única certeza que tenían en esta vida era el rostro de Jesús. Era aquel que había vencido la muerte. Era el Hijo de Dios que se había humillado. Ellos dejaron padre, madre, hermanos, posesiones y lo abandonaron todo por Jesús. ¿Y qué obtuvieron aquí en la tierra? En el cielo, la vida eterna y una mansión celestial. Coronas que nos habla el apóstol que da Dios a los que creen en Él y a los que caminaron con Él. Galardones y regalos que no podemos concebir aquí en la tierra. Y aquí en la tierra obtuvieron madurez, equilibrio, libertad, gozo. Y en la medida que caminaban con Jesús encontraron padres y madres y hermanos y amigos y recursos y bendiciones y atenciones y a través de los milagros que hacían la gente se conmovía y entraron fue a otro mundo, al mundo de la fe, al lenguaje de la fe. A ese lenguaje, entraron a otro mundo donde todo depende de Dios. El amigo que vas a conocer en una tierra extraña, lo pone Dios allí. Las familias que vas a conocer en otros lugares, los pone Dios allí. Entonces entras a vivir una vida abundante. Mateo capítulo 19, versículo 29. Que padre, madre, hermanos, familia, posesiones tendrá en esa tierra. Más de eso y además la vida eterna con todos sus galardones. Cuando participas con Jesús, todo es incierto, es incertidumbre. Yo la llamaría la bendita incertidumbre que nos obliga a vivir el día a día y a disfrutarlo, porque el mañana es tan incierto y el mañana está en sus manos.
Él es el gran yo soy. Todos los días es el gran yo soy. Esa certeza que nos obliga a penetrar en el conocimiento y a vencer obstáculos en él y a romper interrogantes en él. Y se rompe un interrogante y se abre otro, y se rompe uno y se abre otro. Me gustaría conocer la historia de los que están en este momento trabajando en las vacunas, de los que están trabajando en los tratamientos en este momento, cómo resuelven un interrogante y se abren tres. Todo es incertidumbre, pero eso es lo que motiva, y eso es lo que engrandece, y eso es lo hermoso de la ciencia y el conocimiento humano. La incertidumbre es saber que no sé qué hacer mañana y qué pasará mañana, pero que mañana voy a ver la imagen de Jesús. Que la única certeza que hay en este viaje es Él. Que a veces su figura se ve nublada por las circunstancias, pero se ve. Que a veces se ve como un fantasma que aparece en medio de la noche en una tempestad, cuando los discípulos están llenos de terror y están esperando la muerte. Que se ve como un fantasma y alguien se tira sobre las aguas a caminar hacia Él, pero se ve. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida, el que provee el pan material y el que alimenta el pan espiritual, el alimento espiritual. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. En la historia de un fruto, el único fruto verdadero es Él, porque esta fe es la única fe que produce frutos de vida, frutos de progreso y frutos de bendición. Él es el alfa y la omega. Él está siempre al principio y al final. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él lo es todo. En la economía divina, en una sola persona, en la persona de su Hijo amado, coloca todo lo que el hombre necesita para vivir en esta tierra, que es incierta, porque este es un camino incierto que atravesamos, pero la certeza es Él. En el Antiguo Testamento era una columna de nube, una columna de fuego. Ahora es Jesús, y Jesús sube al cielo y nos envía su Santo Espíritu que nos guía aquí en la tierra. Ellos caminaron con las manos vacías de posesiones, de pasiones, de todas esas parafernarias que hay en este mundo, y pusieron su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y ellos peregrinaron en esta tierra. No todo lo vieron, porque la fe pertenece a las cosas que no se ven, pero todo lo presintieron, lo vislumbraron, y muchas cosas que no alcanzaron a ver las vieron desde el cielo en la vida eterna. Este joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mira, las posesiones lo entristecieron, no le produjeron alegría. Eso es una inmadurez total, ¿sí? También se fue con la sensación de que la certeza que él tenía es lo más incierto que hay. Que lo que tengo hoy me da fortaleza y fuerza, se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos se paralizó literalmente la tierra. Todas las actividades humanas de la tierra se paralizaron. Eso es muy incierto. La sensación de que todo lo que tengo no es confiable. Eso fue lo que este hombre sintió cuando se acercó a la libertad, al poder, a la autoridad, al amor de Jesús. El joven se fue triste. En Lucas capítulo 12, versículo 15 hay una palabra que dice: mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Inmediatamente narra la parábola de un hombre que se dedicó a acumular y acumular y acumular y acumular, y cuando ya dijo, ahora sí voy a descansar, esa noche murió. Y todo eso quedó, me imagino que lo tomó la agencia de impuestos del lugar donde vivía o alguien así, ¿no? La incertidumbre por la vida. En esta pandemia, una persona, entre otras, porque fueron varias personas, que conservaron la fidelidad, no digo muchos, sino varias personas conservaron la fidelidad de la obediencia al diezmo. Un día me llamó y hablé con ella,
Y le dije, yo quiero darle gracias a Dios por su fidelidad con el diezmo. Yo sé que usted vive no mucho, no es una persona poderosa, pero fue fiel. Y ella me respondió una conversación un poquito larga y yo la resumo. Me dijo, yo cada que recibo mi sueldo pago 15, 20 facturas que necesito pagar para poder vivir. Y no las doy con gozo porque a veces uno paga aquí, prometen una cosa y no la cumplen a medias. No las doy con gozo, pero las tengo que dar. Pero cuando echo el dinero en este sobre, tengo el gozo. Lo doy con la certeza, y lo voy a leer, lo doy con la certeza de que lo único cierto que hay en esta vida, aquel que me sostiene, va a seguir siendo predicado por personas como usted, pastor. Va a seguir siendo predicado por personas como usted, pastor. Y aún tengo la certeza de que si usted llegara a faltar o no pudiera continuar en el ministerio, yo le seguiría enviando esa ofrenda por lo que hizo con nosotros, con mi familia y con miles y miles de personas en la tierra que escucharon su palabra. Escucharon hablar de aquel que es la única certeza que tienen los seres humanos. Y eso me alimentó mucho, porque a veces uno lo necesita también. Que haya gente que da el diezmo porque tiene esa certeza de que aquel, que es lo único cierto que tenemos en esta vida, que es la única roca en que cimentarnos en esta vida, sigue siendo predicado. Porque algunos dan el diezmo esperando que la bombilla quede más bonita, esperando que se compre una cosa más hermosa, esperando que se compre un micrófono más poderoso o que se construya, porque a nosotros nos fascina construir, o que vea para que continúe con el techo, para que continúe con tal cosa, para que continúe, pero no para que la palabra de Dios sea exaltada, no para que la palabra de Dios continúe, para que aquel que es la única certeza continúe. Y esta persona me hizo ese regalo maravilloso. Dejar esa palabra escrita, que nos hace sentir, como otros nos hacen sentir que no hemos hecho nada, que nos maltratan permanentemente. ¿Qué necesita, pastor? Yo lo que necesito es la unción. Eso es lo que yo necesito. La presencia de Dios. ¿Qué necesita, pastor? ¿Usted me puede dar lo que yo necesito? No. Usted puede dar lo que Dios le ordenó. Sí. ¿Usted puede cumplir ese mandamiento? Sí. Si usted no lo quiere cumplir, está bien. Pero lo que yo necesito es la unción. Y usted no me la puede dar. Y yo sé dónde la consigo. Y cuando no la tengo es porque no estaba en ese lugar o porque ese día algo pasó. Pero eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que necesitan todos los ministros. Lo que deberíamos necesitar todos los ministros de Dios. La unción. El toque de Dios en la palabra. La sabiduría para interpretar la palabra. Entonces, esa frase es una frase muy cruel. ¿Qué necesita? Lo que yo necesito, usted no me lo puede dar. No me puede dar la vida, no me puede dar la salud, no me puede dar la unción, no me puede dar la familia, eso viene de Dios. Eso es lo que yo necesito. Y lo que usted necesita es obedecer. Obedecer con humildad como esta mujer. Doy porque sé que lo que doy permite que usted predique sobre la tierra, sobre aquel que es la única certeza que Dios nos da. Lo demás es incertidumbre. Este joven rico no lo pudo tener. Él siguió la incertidumbre. ¿Qué pasaría con él? No sé, me imagino que se volvió tan psicorrígido, tan cerrado a sí mismo, que todo lo marchaba a la perfección, ya tenía el control de todo y a la vez de nada. ¿Y qué pasó con los que siguieron a Jesús? Incertidumbre, incertidumbre, bendita incertidumbre y la presencia de Jesús. Hacían un milagro, no sabían que lo iban a hacer. Hasta la sombra de ellos hacía milagros, no sabían que lo iban a hacer porque era Jesús que estaba con ellos. La gente veía en ellos el Espíritu de Cristo, sufrieron cosas terribles, pero también tuvieron momentos maravillosos, conocieron gente linda, gente que les sirvió, conocieron otras naciones, conocieron otras culturas, se volvieron universales. El Pedro de Galilea allí, brusco y tosco, no es el mismo Pedro que escribe estas cartas, no es el mismo siervo de Dios, amado y respetado, no es lo mismo. Cada uno de ellos obtuvo grandes bendiciones aquí en la tierra. Si no, imaginen, Pedro había muerto por ahí
desolado, esperando un pescado, narrando historias vulgares del pasado, porque parece que era como medio vulgarcito o muy tosco. Su vida había sido una vida muerta como la fue del joven rico. Dios abriéndoles puertas, abriéndoles caminos, y ellos con las manos vacías, sin peso en el hombro y sin peso en las manos, haciendo la obra de Dios para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y que esa palabra devocional en esta noche sirva para la gloria de Dios y para alguna edificación en sus vidas. Y si los confronta, pues parte de la palabra a mí me confrontó y también los puede confrontar a ustedes. Amén, amén y amén. Aleluya. Si es la voluntad de Dios, este viernes tenemos otra palabra a las 7:15. Y el domingo que ya abrimos la sede, la ley ordena unos protocolos, entre ellos que todos los que vamos a asistir a una iglesia debemos inscribirnos. No es un requisito personal, porque ¿cómo voy a poner yo ese requisito? No tiene sentido. Es la ley que quiere tener un control lógico de las personas que van a un lugar donde se reúnen varias personas. Deben de tener ese control y me parece lógico, las medidas de bioseguridad. Yo les invito a inscribirse en humildad, porque pues no es algo impuesto por nosotros, pero sí es un requisito legal. Y este domingo a las 10 de la mañana, y seguiremos transmitiendo el mensaje a las 10:45, sea desde la iglesia, si todavía los medios técnicos nos lo permiten, porque estamos haciendo nuevas instalaciones, entonces no sé, pero si no, desde nuestra casa inmediatamente o a la misma hora mientras estamos allá. Yo estoy predicando en otro rincón del local para compartirles con ustedes a través de un celular sencillo, mientras podemos tener cámaras y cosas mejores. Que Dios los bendiga y les guarde. Y no se olviden de la iglesia ni de los ministros. No se olviden de tu iglesia y de tus ministros, porque ellos no se han olvidado de ti. Amén, amén y amén. Aleluya.